Cuando llegué al lago de Pátzcuaro, después de más de 2 horas de camino, esperaba encontrar el silencio de las aguas, el mismo silencio que me consolaba desde que Lucía se fue. Pero lo que encontré fue la escena más dolorosa que un padre puede presenciar. Allí, en la terraza de la casa que construí con mis propias manos, estaba Adrián, mi único hijo, sentado en el sillón donde mi esposa y yo solíamos ver la puesta de sol. A su lado, Valeria, su esposa, mostraba una sonrisa de satisfacción, mientras sus padres, Octavio e Isabel, brindaban con copas de vino como si fueran los legítimos dueños de ese lugar. Me detuve, incrédulo, con mi maleta aún en la mano. Esperaba que fuera algún malentendido, una visita de cortesía, tal vez una reunión familiar. Pero los ojos de Adrián me cortaron cualquier esperanza. Me miró de frente, con la calma cruel de quien ya había ensayado esas palabras. «Papá, ya no puedes quedarte aquí. Esta casa ahora es de ellos». El vino se deslizó suavemente por las copas, y el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse en silencio. No grité, no imploré, solo sentí mis manos temblar, apretando el asa de la maleta hasta que las venas se saltaron bajo la piel. La frase resonaba dentro de mí como una sentencia. Es de ellos ahora. No había justificación, ni siquiera hubo una conversación previa. Simplemente decidieron que el hogar que representaba mi vida entera debía ser entregado a extraños. Valeria mantenía su barbilla en alto, sus labios pintados con una sonrisa que parecía más un desafío. Isabel, la suegra, se inclinó en la silla y me observó con esa mirada de superioridad que ya conocía bien, y Octavio, con su voz aterciopelada de falsa cortesía, me dijo: «Estamos muy agradecidos por su generosidad, señor Zambrano. Prometemos cuidar bien este lugar». Generosidad. La palabra me quemó por dentro. No había generosidad alguna en ser expulsado de lo que era mío. Respiré hondo, porque en ese instante solo había 2 opciones: perder la cabeza y darles el espectáculo de un viejo desesperado, o guardar el dolor y transformarlo en fuerza. Elegí el silencio. Adrián cruzó las piernas y se recostó en el sillón, como si fuera el anfitrión. Era increíble darme cuenta de cómo ese mismo chico que un día bajaba la mirada ante una reprimenda mía, ahora me trataba como si fuera un intruso en mi propia casa. Mis ojos recorrieron el interior de la sala a través de la puerta entreabierta. Vi la manta que Lucía había tejido con paciencia, tirada de cualquier manera sobre el sofá. Vi las marcas de copas sobre la madera de la mesa que yo mismo había lijado y barnizado años atrás. Cada detalle, cada recuerdo, parecía ahora un insulto. Isabel había posado su copa directamente sobre la superficie sin siquiera usar el posavasos que yo había hecho. Un detalle pequeño, pero que dolía como una bofetada. Estaban borrando nuestra historia ante mis ojos. ¿Desde cuándo una casa puede cambiar de dueño sin mi consentimiento?, pregunté con voz tranquila, casi gélida. Valeria, con la misma frialdad, respondió: «Desde que nos dimos cuenta de que es lo mejor así. Usted casi nunca viene, Héctor. Es egoísta dejar este lugar vacío cuando mis padres lo necesitan tanto». Vacío. Esa palabra me atravesó como una cuchilla, porque yo sabía cuán lleno de recuerdos estaba ese lugar, lleno de Lucía, lleno de mí. Octavio completó la escena con una falsa solemnidad. «Estamos muy agradecidos por su decisión. Puede confiar en que este será un hogar digno». No respondí. Mis ojos no se desviaron de Adrián. El silencio pesó como un desafío. Él levantó las cejas, casi sonriendo. Por primera vez me di cuenta de que ya no me veía como una autoridad, ni como un padre. Me veía como un obstáculo. Apreté el asa de la maleta, y con una calma que me sorprendió hasta a mí mismo, solo dije: «Disfruten su noche». Bajé los escalones despacio, mientras la risa de ellos llenaba el espacio detrás de mí. El sonido de las copas tintineando, la voz de Valeria preguntando por la añada del vino,
el suspiro satisfecho de Isabel, todos resonaban mientras caminaba hacia mi coche. Cada paso era un peso en el pecho, pero también un ladrillo que comenzaba a construir algo nuevo dentro de mí. El motor arrancó al primer intento y el reflejo del lago brilló en el espejo retrovisor. Adrián ni siquiera se levantó para verme partir, como si fuera invisible, como si mi historia allí hubiera terminado. Pero en ese instante, dentro de mi silencio, nació una certeza fría. Ellos jamás olvidarían ese día. El camino de regreso a León atravesaba bosques de pinos que exhalaban un olor a lluvia, incluso en días secos. Lucía amaba este tramo de la carretera. Siempre bajaba la ventanilla para sentir el viento en la cara, riendo con esa libertad simple que solo ella sabía vivir. Mientras conducía, el olor me trajo recuerdos, pero también claridad. Me habían herido, humillado, me habían llamado viejo inútil, pero no sabían con quién estaban tratando. No levantaría la voz, no armaría un escándalo, pero haría algo que ellos jamás esperarían. Antes de continuar, ¿alguna vez has pasado por algo similar? Dime desde dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerza para seguir contando. Llegué a casa ya tarde en la noche. La luz de la terraza, que siempre dejaba encendida por costumbre desde que Lucía se fue, parecía darme la bienvenida. Pero ese día no sentí el calor de un hogar, solo el vacío. Entré despacio, dejé la maleta en el suelo y me quedé unos segundos parado en el pasillo, mirando a mi alrededor. El silencio de la casa nunca me había molestado antes. Siempre me recordaba la calma de Lucía, la forma en que ella lograba llenar cualquier espacio de vida. Pero ahora ese silencio parecía acusarme. Te quitaron todo, incluso el derecho a tener recuerdos en paz. Fui a la estantería de la oficina y tomé la fotografía de Lucía en el lago. Estaba sonriendo, con el cabello suelto al viento y la luz dorada del atardecer enmarcando su rostro. Sentí que mis ojos se humedecían. Hablé en voz baja, casi como una confesión. Hoy, Adrián me echó de nuestra casa, Lucía. Dijo que ya no me pertenece, que es de los padres de Valeria. Cerré los ojos y por un momento imaginé lo que ella haría si estuviera a mi lado en ese instante. Lucía no era mujer de levantar la voz, pero cuando algo era injusto, era firme como una roca. Con seguridad no habría dejado que Adrián terminara esa frase sin enfrentarlo. El teléfono celular vibró en la mesa. Era un mensaje de Adrián. Leí en silencio. Solo para que sepas, papá, decidimos que la casa se quedará definitivamente para los padres de Valeria. No vuelvas allí, es lo mejor para todos. Sentí que la sangre se me helaba, pero al mismo tiempo una extraña serenidad me envolvió. Él había trazado una línea que yo no cruzaría con súplicas o discusiones. No respondería a ese mensaje. Ya no había diálogo, solo había un camino, la acción. Esa noche casi no dormí. Me acosté en la cama, cerré los ojos y vi, una y otra vez, el rostro satisfecho de Adrián en la terraza. La arrogancia de quien creía haber vencido. Entre pensamientos turbulentos, comencé a trazar mentalmente un plan. Mis años en el sector de la construcción me enseñaron que cualquier estructura puede derrumbarse si se tocan los cimientos correctos. Y en ese momento me di cuenta. Adrián creía que yo era un hombre cansado, incapaz de reaccionar. Esa sería mi ventaja. A la mañana siguiente, preparé café fuerte y me senté en la mesa con un bloc de notas. Escribí en la parte superior de la página, opciones. Debajo comencé a listar posibilidades, apoyo legal, refuerzo de la escritura, cambios de cerradura, incluso formas más creativas de hacerles la vida insoportable en esa casa. Pero, a medida que escribía, algo dentro de mí se hizo claro. No se trataba solo de recuperar una propiedad, se trataba de rescatar mi dignidad. Recordé a un viejo amigo abogado, Ernesto Vidal, que me había acompañado en varias negociaciones de obras. Siempre firme, siempre cauteloso, decidí buscarlo.
No quería peleas abiertas, pero necesitaba proteger legalmente lo que era mío. Luego pensé en mi vecino más joven, Javier Méndez, un ingeniero de sistemas que siempre estaba rodeado de cables, ordenadores y herramientas. Él tenía esa curiosidad tecnológica que parecía no tener límites. Sonreí solo al imaginar que tal vez era la persona adecuada para ayudarme a transformar la casa en algo impenetrable. Tomé el teléfono celular y marqué el número de Ernesto. Cuando escuché su voz al otro lado, sentí un alivio. Le expliqué lo que había sucedido, cada detalle, desde la humillación en la terraza hasta el frío mensaje de Adrián. Al otro lado de la línea, él suspiró profundamente. Héctor, esto es serio. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre la casa, pero si no actúas rápido, intentarán crear un problema. Programé una reunión para el día siguiente. Sabía que necesitaba tener los papeles en orden antes de cualquier otro paso. Después, caminé hasta la casa de Javier. Él estaba en el garaje. Desarmando algún aparato electrónico, me recibió con una sonrisa cordial. «Don Héctor, ¿todo bien?» Respiré hondo antes de responder. «En realidad no, Javier. Necesito tu ayuda. Quiero transformar mi casa del lago en algo que nadie más se atreva a ocupar». Él arqueó las cejas, curioso, y le conté, en líneas generales, la afrenta que había sufrido. Al final, Javier sonrió de lado. «Si es para dar un susto a quien no pertenece allí, puedo pensar en algunas ideas». Regresé a casa con una extraña mezcla de sentimientos. El dolor todavía estaba allí, palpitando. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también sentí una chispa de propósito. No sería un enfrentamiento de gritos, sería un juego silencioso, calculado, en el que yo dictaría las reglas. Mientras cerraba las cortinas esa noche, repetí en voz baja: «Ellos jamás olvidarán ese día». Al día siguiente, me levanté temprano y me puse mi mejor camisa. No porque fuera a encontrarme con alguien que exigiera formalidad, sino porque yo mismo necesitaba ese gesto. Cuando la dignidad de un hombre se pone a prueba, incluso la forma en que se viste se convierte en parte de la batalla. Conduje hasta la oficina de Ernesto Vidal, en el centro de León. Al entrar, fui recibido por el olor a madera encerada y café fresco. Ernesto me saludó con la misma firmeza de siempre, y cuando le conté los detalles, él asintió lentamente con la cabeza, como quien ya sabe exactamente qué hacer. «Héctor, ¿la escritura está a tu nombre?», preguntó él directo. Asentí. «Comprada y pagada con mi sudor hace más de 30 años». Ernesto sonrió de reojo. «Entonces no tienen ninguna oportunidad, pero necesitamos dejar todo protegido. Voy a revisar los registros, reforzarlo con un instrumento de confianza. Tal vez incluso crear una cláusula de uso vitalicio para ti. Así, legalmente, nadie podrá siquiera cuestionarlo». Sus palabras me dieron tranquilidad, pero no la suficiente. Yo sabía que Adrián no se detendría solo por la ley. Estaba dispuesto a traspasar cualquier límite. Salí de la oficina con una carpeta de documentos bajo el brazo y una determinación renovada. En el camino de regreso, pensé en Lucía. Siempre decía: «Un cimiento bien hecho soporta cualquier tormenta». Ernesto estaba cuidando el cimiento legal, pero yo sabía que necesitaría algo más, algo que fuera más allá del papel, y ahí es donde entraba Javier. Esa tarde fui a su casa de nuevo. El garaje era un desorden organizado, cables, sensores, herramientas esparcidas, pero todo parecía tener un propósito. Le conté mi idea con más detalle: transformar la casa del lago en un espacio imposible de ser habitado por intrusos. Javier abrió los ojos como si hubiera recibido uno de los desafíos que tanto le gustaban. Podemos instalar sensores de movimiento, proyectores para crear sombras, altavoces escondidos para emitir sonidos, incluso controlar el agua de los grifos a distancia. Parecerá que la casa tiene vida propia. Me quedé en silencio por unos segundos, asimilando sus palabras. Era algo audaz, pero tenía sentido.
Esa casa era parte de mí, y si intentaban robarla, que ella misma se levantara contra ellos. Quiero que entren creyendo que ganaron, dije, y que salgan entendiendo que nunca les perteneció. Javier sonrió. Don Héctor, será el proyecto más interesante que he hecho. A la mañana siguiente, cargamos el coche con equipo. Sensores pequeños como alarmas de humo, rollos de luces programables, proyectores compactos e incluso módulos de sonido direccionales, capaces de susurrar al oído de una sola persona. Con cada objeto que Javier me mostraba, me acordaba de la arrogancia de Adrián y sentía un extraño alivio. No levantaría mi voz contra mi hijo, pero él sentiría la fuerza de mi presencia en cada rincón de esa casa. El viaje al lago de Pátzcuaro fue diferente al primero. No había un dolor sofocante en el pecho, sino un enfoque absoluto. Mientras Javier hablaba animado sobre la tecnología, yo miraba por la ventana y veía el paisaje como si fuera parte de un tablero de ajedrez. Cada curva del camino, cada recuerdo de Lucía, era ahora combustible para mi decisión. Al llegar, estacioné frente a la terraza que antes me había recibido con humillación, pero esta vez no me sentí un intruso. Entré con la cabeza en alto, con la llave original en la mano, y una certeza: ese lugar todavía era mío. El aire olía a madera y a limpieza, como si la casa, silenciosa, me hubiera esperado. Javier miró a su alrededor y dijo: «Está perfecta para lo que vamos a hacer». Y comenzamos. Instalamos el primer sensor justo en la entrada. Se conectaría a un sistema que Javier controlaría desde el teléfono celular. Luego vinieron los proyectores escondidos en rincones estratégicos, capaces de crear siluetas de figuras humanas caminando por los pasillos. Los altavoces fueron fijados detrás de muebles y dentro de conductos de aire, listos para emitir sonidos sutiles, pasos, voces bajas, susurros. Cada detalle estaba preparado para invadir la mente de los intrusos sin dejar rastros visibles. Cuando anocheció, probamos el sistema. Bastó que yo cruzara la sala para que las luces comenzaran a parpadear a un ritmo incómodo. Poco después, escuché un susurro que parecía venir de dentro de las paredes. «No deberías estar aquí». Miré a Javier impresionado. Él se rió. «Imagina cuando tu familia experimente esto sin previo aviso». Sonreí por primera vez en días. No era una venganza explosiva. Era algo mucho mayor. Justicia silenciosa. Volví de Pátzcuaro tarde. Dejé el coche en el garaje y me quedé un rato parado en el pasillo, respirando hondo como quien verifica su propia columna antes de levantar peso. La casa estaba armada, silenciosa, a la espera. A primera hora de la noche llegó el mensaje de Adrián. «Llegaremos el sábado a las 2 p.m. No te molestes en aparecer». Sonreí solo, sin responder. La precisión de la hora me dio la última pieza que faltaba. Puse el teléfono celular sobre la mesa, llené una taza de café y pensé en Lucía. Ella siempre decía que la mejor respuesta a un abuso es la organización. El viernes revisé todo. Baterías externas cargadas, sensores sincronizados, luces probadas, audio direccional calibrado. En la oficina de Ernesto firmé peticiones simples que reforzaban la posesión. Registré la impresión de la escritura y salí con una lista de verificación en la cabeza. Prueba documental, cronología de mensajes, registro de llamadas. «Héctor, mantén la calma y documenta todo», repitió Ernesto mientras me entregaba una carpeta. Yo ya estaba tranquilo. Cuando un hombre decide dejar de pedir permiso para existir, el pecho encuentra su propio compás. Sábado, 1:45 p.m. Abrí la aplicación en la tableta y mis ojos se sintieron atraídos como imanes hacia la transmisión de la terraza. El lago en calma, la luz clara, la alfombra de la entrada alineada por Lucía y por mí tantos años antes. A las 2:02 p.m., la camioneta plateada se detuvo en la grava. Adrián al volante, Valeria en el asiento del pasajero.
Detrás, Octavio e Isabel inclinados hacia adelante, con la prisa de quien ya se siente dueño antes de abrir la puerta. Es extraño cómo la confianza ocupa espacio. Bajaron con la coreografía de quien llega a un hotel ya pagado, y por otro, los dejé circular. El hábito de ingeniero de obra habló más fuerte. Primero, observar el terreno, después, intervenir. Valeria fue directo a la cocina, abrió su bolso y sacó una botella de vino. Isabel comenzó a reorganizar cojines con aires de ama de casa. Octavio subió para conocer las habitaciones. Adrián se quedó en el centro de la sala, ajustando el termostato, ajustando cosas que no le pertenecían, como si la casa estuviera en deuda con su comodidad. Lo veía todo, en silencio, sintiendo que la antigua humillación perdía fuerza y daba lugar a algo nuevo. Dirección. Esperé a que el sol cayera y el ruido ambiental disminuyera. A las 10:07 p.m., el gráfico de sonido en la tableta estaba casi plano. Toqué el icono que Javier llamó Secuencia 1, cortesía. Las luces de la sala comenzaron a pulsar en cortes secos, nada de discoteca. Era un ritmo que desorienta la vista. La voz tranquila de la asistente sonó por los rincones. Atención, ocupantes no autorizados detectados. Valeria, con la copa en la mano, retrocedió 2 pasos. Adrián se quedó inmóvil, como quien intenta explicar lo inexplicable a su propio cerebro. En el piso de arriba, sombras comenzaron a cruzar el pasillo en pasos largos y silenciosos. Inicié la secuencia 2, persistencia. El grifo de la cocina se abrió en un chorro potente, el de la ducha, idem, escupiendo agua como un pequeño motor. El audio direccional susurró en el vestíbulo, solo en el oído de Adrián. Sal. Él giró el cuello buscando una fuente física, pero no la había. Isabel gritó desde la habitación, jurando haber visto a alguien parado en la puerta. Octavio bajó tropezando, una mano en la frente para enfrentar el haz estroboscópico. «Esto es una sobrecarga eléctrica», balbuceó Adrián, sacando el teléfono celular. La asistente lo interrumpió con la frase final de la noche: «Desocupe la propiedad de inmediato». Programé un retraso de 30 segundos para el desbloqueo de la cerradura. Es tiempo suficiente para que la sensación de encierro apriete el pecho de quien no pertenece. Cuando, por fin, sonó el clic del cerrojo, los 4 salieron en fila apresurada, cada uno llevando lo que pudieron agarrar primero. Ni siquiera miraron atrás. La camioneta desapareció en el pasillo de árboles. El sonido de los neumáticos se hizo bajo hasta convertirse en un recuerdo. Toqué en secuencia 0, silencio. La casa volvió a respirar como antes, y yo también. Domingo, 7:31 a.m. Adrián llamó. Contesté después del tercer tono. Él derramó rabia, miedo y ofensa como quien intenta lavar su propia culpa. Luces, agua, voces, policía que no encontró nada malo. Mantuve la voz recta, casi paternal. Tal vez los sistemas modernos hacen cosas impredecibles cuando gente no autorizada insiste en quedarse. Él acusó el golpe y prometió resolverlo a su manera. Eso era lo que quería oír. Quien cree que el control es un grito, nunca está preparado para quien controla con el silencio. Antes del mediodía, dejé otra carpeta con Ernesto. Si vienen con intimidación, estoy listo para escalar, dijo. Pero Héctor, piensa en lo que quieres para siempre. Esa palabra se posó en mi hombro como un pájaro terco. Para siempre. Volví a casa imaginando lo que Lucía pensaría al ver nuestro refugio atacado y al mismo tiempo protegido por los dos. Ella con el recuerdo, yo con los medios. Y allí, mientras revolvía el azúcar del café, la respuesta apareció completa. Para siempre era transformar ese lugar en algo más grande que nosotros. Por la tarde, me senté en la mesa con un papel grande y un bolígrafo de punta gruesa. Escribí en la parte superior, giro definitivo. Debajo, 2 columnas, ley y sentido.
En la primera, lo que Ernesto podría asegurar sin fisuras. En la segunda, lo que honraría a Lucía y me liberaría del chantaje emocional de mi propio hijo. Cuando uní las columnas con una flecha, el dibujo se hizo obvio, incluso para quien no sabe dibujar. Donar la propiedad a quien la usaría para sanar a gente de verdad y reservar mi acceso vitalicio. Era el único camino que cortaba todas las vueltas. Y por primera vez sentí que mi historia no terminaría con cerraduras, sino con una placa discreta, que esta casa sea descanso. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas, y me recuerda que no estoy contando todo esto solo. El lunes me desperté con la mente aún más clara. Ya no había dudas. El susto de la casa había sido solo la primera fase. El siguiente paso necesitaba ser definitivo, sin margen para retrocesos. Llamé a Ernesto temprano y le pedí que nos encontráramos en su oficina. Cuando llegué, él ya me esperaba con una pila de documentos en la mano. Héctor, el camino más seguro es poner la propiedad en una fundación o donarla a una institución. Mantienes el derecho de uso vitalicio, pero cortas cualquier pretensión futura de ellos. Respiré hondo. La idea parecía radical, pero tenía sentido. Le expliqué a Ernesto que Lucía siempre se había involucrado en causas sociales, especialmente con grupos de veteranos y familias necesitadas de la región. Si voy a donarla, quiero que sea para algo que honre su memoria, dije. Él asintió, anotando cada detalle. Sentí que, por primera vez en meses, estaba dando un paso que Lucía aprobaría. La casa ya no sería motivo de disputa familiar, sería un lugar de paz, exactamente como ella siempre quiso. Salí de la oficina con una calma que ya no recordaba haber sentido desde el inicio de esa tormenta. En el trayecto de vuelta, mi teléfono sonó. «Adrián», contesté. Su voz estaba embargada de rabia. «¿Qué hiciste, papá? La casa nos echó de nuevo ayer. Los vecinos comentan que nos estamos volviendo locos. ¿Crees que esto es justo?» Respiré hondo, manteniendo el tono sereno. «Justo es respetar lo que no te pertenece, Adrián». Al otro lado, silencio. Luego, él cortó la llamada bruscamente. 2 días después, ya teníamos la documentación lista. Ernesto había preparado la transferencia para una organización de apoyo a veteranos de la región del lago, garantizando en cláusula expresa que yo tendría acceso vitalicio siempre que lo deseara. Así, Héctor, no importa quién intente imponerse, la casa estará fuera de su alcance para siempre. Miré la firma en el documento y sentí una extraña mezcla de dolor y alivio. Era como soltar un peso que cargué por años. Esa noche me quedé sentado en mi oficina mirando la fotografía de Lucía. Dije en voz baja: «Ya no es nuestra casa, amor, pero sigue siendo tu legado. Ahora nadie podrá profanarla». Las lágrimas vinieron silenciosas, no de tristeza, sino de liberación. Por primera vez no me sentía rehén del amor de mi hijo. Me sentía hombre otra vez, dueño de mis propias decisiones. Lo que no imaginé es que la noticia se esparciría rápido. 2 días después, una publicación en el periódico local anunciaba la donación. Anciano dona casa en el lago de Pátzcuaro a Fundación de Veteranos. Acompañaba una foto de la fachada de la casa iluminada por la puesta de sol. Amigos que no veía hace años comenzaron a llamar para felicitarme. Incluso vecinos vinieron a tocar a mi puerta para decir que Lucía estaría orgullosa. Cada palabra de esas personas era un bálsamo para la herida abierta por Adrián. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con buenos ojos. A las 7 de la noche, Adrián apareció en mi casa, acompañado de Valeria. Entraron sin saludar, con los ojos brillando de furia. «¡Te volviste loco!», gritó Valeria. «Preferiste darle la casa a extraños que a tu propia familia». Mantuve la calma. Solo les pedí que se sentaran. No obedecieron. Adrián se acercó a la mesa,
Golpeó con la mano sobre los documentos que yo había dejado allí. Destruiste nuestra familia, papá. Lo miré con firmeza. No, Adrián, solo la protegí de ser destruida por ustedes. Valeria intentó invertir la narrativa, diciendo que Lucía jamás habría estado de acuerdo. Pero su voz falló cuando la encaré y le dije, no se atrevan a hablar en nombre de ella. Lucía conocía bien la diferencia entre generosidad y abuso. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Ya no tenían argumentos, solo rabia. Y en ese momento me di cuenta de que ya no era yo quien necesitaba justificar nada. Era Adrián quien tenía que lidiar con el peso de sus propias decisiones. Cuando se fueron, golpearon la puerta como adolescentes contrariados. Pero para mí ya no importaba. Yo sabía que de ahí en adelante no podían herirme. La escritura estaba fuera de su alcance. El hogar que intenté preservar para mi hijo ahora se convertiría en refugio para hombres y mujeres que realmente lo necesitaban. Y eso me daba fuerzas. Esa noche dormí profundamente. Soñé con Lucía caminando a orillas del lago, sonriendo, como si aprobara cada paso que di. Cuando desperté, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era un padre humillado. Era un hombre que había vencido en silencio, sin escándalos, sin gritos, solo con firmeza y dignidad. A la mañana siguiente recibí una llamada de Ernesto. Su voz sonaba tranquila, casi satisfecha. Héctor, ya está registrado en la notaría. La donación fue oficializada ayer por la tarde. Cualquier consulta pública mostrará el nuevo dueño, la fundación. Cerré los ojos por un instante y respiré hondo. Ahí estaba la confirmación de que el ciclo había terminado. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos, era la ley, y contra la ley no había maniobra que resistiera. Ese mismo día, Adrián me llamó. Su voz ya no era la de un hombre seguro, sino la de alguien en desesperación. «Papá, ¿qué es eso que salió en el periódico? Dicen que donaste la casa. Esto no puede ser verdad». Dejé un silencio intencional antes de responder. «Es verdad, Adrián, y está registrado. La casa nunca más será motivo de disputa entre nosotros». Él respiró hondo, resopló al otro lado y explotó. «Preferiste a extraños antes que a tu propia familia». Mantuve el tono firme pero sereno. «Prefiero la paz a la codicia, hijo». La llamada terminó allí. 2 días después fui llamado a la oficina de Ernesto de nuevo. Esta vez no era solo para conversar. Adrián, Valeria e incluso los suegros estaban presentes. Todos llegaron vestidos como si fueran a una audiencia, con rostros llenos de soberbia mezclada con miedo. Me senté en silencio al lado de Ernesto, mientras él abría la reunión con voz clara y profesional. «Estamos aquí solo para informar. La propiedad del lago de Pátzcuaro ya no pertenece al señor Héctor Zambrano. Fue legalmente transferida a la Fundación Caminos de Esperanza. Es irrevocable». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria abrió los ojos y luego golpeó con la mano en la mesa, en un gesto que intentaba parecer indignación, pero solo sonó a desesperación. Isabel, su madre, murmuró un «no puede ser», casi inaudible. Octavio, que hasta entonces siempre hablaba con voz pomposa, se quedó con la mirada perdida, sin saber qué decir. Y Adrián, mi propio hijo, solo me miraba con una mezcla de rabia y sorpresa, como si fuera la primera vez que realmente me viera como un hombre. «¡No pueden hacer esto!», gritó Valeria. Ernesto respondió con calma. «Ya está hecho. El registro es público. Cualquier abogado que consulten lo confirmará». Adrián se frotaba las manos, inquieto, sin poder aceptar. Yo solo me quedé en silencio. No necesitaba defender nada. El peso de la realidad ya los aplastaba sin que yo dijera una sola palabra. Fue entonces cuando Adrián se levantó, me señaló con el dedo y dijo: «Destruiste nuestra familia, papá». No desvié la mirada. Solo respondí con voz baja pero firme: «No, Adrián. Quien la destruyó fuiste tú,
cuando intentaste tomar lo que nunca te perteneció. La sala se hizo aún más pesada. Incluso Ernesto bajó la mirada por un instante, como quien reconoce que esa herida ya no era jurídica, sino humana. Octavio intentó suavizar, pidiendo algún tipo de plazo de transición, pero Ernesto fue rápido en cortar. No hay transición. La propiedad ya no es de él, por lo tanto, no es de ustedes, y cualquier intento de ocupación será considerado invasión. Fue un golpe final. Vi el orgullo de los Domenech hacerse pedazos ante esa claridad. Isabel sostenía su bolso como si quisiera desaparecer de allí. Valeria aún intentó, con voz cargada de ironía: «¿Sabes lo que la gente dirá, Héctor? Que le diste la espalda a tu propia sangre». La encaré sin rabia, solo con dignidad. Prefiero que digan eso a permitir que digan que fui cobarde ante la injusticia. Ninguna de sus palabras logró derribar esa frase. Cuando se fueron, me di cuenta de que ya no había el mismo aire de victoria en sus rostros. Por el contrario, había vergüenza. Y fue en ese instante que sentí que el verdadero giro había ocurrido. No en la notaría, no en la firma, sino allí, en la mirada de cada uno de ellos, finalmente reconociendo que no tenían poder sobre mí. Volví a casa en silencio. Me senté en el sofá y dejé caer la cabeza hacia atrás. Cerré los ojos e imaginé a Lucía sonriendo, orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí un hombre derrotado. Me sentí libre. A la mañana siguiente de la reunión con Ernesto, me desperté diferente. El peso en los hombros parecía menor, como si hubiera dormido sin la obligación de cargar un fardo antiguo. Tomé mi café despacio, mirando por la ventana de la cocina, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo de una llamada de Adrián. Yo sabía que él aún intentaría presionar, pero ya no tenía forma de alcanzarme. La ley, la memoria de Lucía y mi propia dignidad eran ahora mi escudo. Ese mismo día, un vecino me encontró en el mercado y comentó: «Don Héctor, felicidades por la donación». Es raro ver a alguien pensar en los demás de esa manera. Sonreí sin extenderme, pero por dentro sentí algo nuevo, orgullo de mí mismo. La gente ya no me veía como un viejo obsoleto, sino como alguien que hizo un gesto más grande que su propio ego. Mientras empacaba las compras, pensé en lo feliz que estaría Lucía al saber que su casa se convertiría en un refugio de sanación para tantos. Adrián, por otro lado, comenzó a sentir el peso de sus propias elecciones. Supe por conocidos que andaba evitando a ciertos amigos, porque todos ya sabían la historia. Valeria, que siempre se jactaba de su estatus, ahora tenía que tragar miradas de desaprobación en los cafés del barrio. Ese escándalo silencioso que tanto temían ya estaba sucediendo. Irónicamente, no necesité mover un dedo más allá de firmar un papel. Una tarde de miércoles, recibí la visita de una representante de la fundación. Su nombre era Teresa Álvarez, una mujer de habla tranquila, mirada firme y un cuaderno lleno de notas. «Don Héctor, queremos agradecerle personalmente. Esta casa va a cambiar vidas. Ya planeamos los primeros retiros para veteranos en noviembre». Sentí un nudo en la garganta. Aquello que un día fue el escenario de mi dolor, ahora sería un refugio de esperanza para otros. Le di las llaves con la serenidad de quien sabe que está entregando algo más grande que paredes. Estaba entregando sentido. Esa noche, Adrián volvió a llamarme. Esta vez no gritó. Su voz estaba fría, casi derrotada. «Entonces es así. ¿Prefieres que extraños vivan en la casa en lugar de tu propia familia?» Respiré hondo antes de responder. «Prefiero que sea usada por quien va a respetar lo que representa». La familia no toma, Adrián. La familia cuida. Al otro lado, silencio. Sentí que mis palabras habían calado, pero él no lo admitiría. La llamada se cortó sin despedidas. 2 días después, vi en internet una publicación de la propia fundación, una foto de la terraza de la casa, con el lago brillando al fondo y el pie de foto. Un nuevo hogar para sanar heridas invisibles.
Gracias a todos los que lo hicieron posible. La publicación se esparció rápidamente. Surgieron comentarios de apoyo. Personas que ni siquiera me conocían elogiaban el gesto. Sonreí solo frente a la pantalla. Por primera vez sentí que mi historia ya no era solo de pérdida, sino de legado. Mientras tanto, Adrián y Valeria recibían lo contrario. Amigos cercanos comenzaron a alejarse. Isabel y Octavio, antes tan llenos de compostura, fueron vistos discutiendo en público, claramente afectados por la humillación. La narrativa que intentaron imponer de que yo era el viejo egoísta ya no convencía a nadie. La realidad estaba expuesta y todos sabían quién había actuado con codicia. Empecé a visitar el lago de Pátzcuaro en momentos estratégicos, cuando la fundación aún no usaba la casa. Cada vez que pisaba la cubierta de madera, sentía como si Lucía estuviera a mi lado. El lago reflejaba el sol poniente y yo respiraba hondo, pensando, ahora este lugar no será recordado por la deshonra de mi hijo, sino por el bien que puede generar. Esa certeza me fortalecía a cada paso. Poco a poco, me di cuenta de que ya no necesitaba justificar mis elecciones ante nadie. Incluso parientes lejanos que antes criticaban mi postura comenzaron a buscarme. Algunos, incluso pidiendo disculpas por haber creído en las versiones de Adrián. Yo solo respondía con calma. No necesito disculpas, necesito respeto. Y ver esas miradas cambiando en mi dirección fue un bálsamo silencioso. Una vez más, me acosté esa noche con una paz extraña, pero reconfortante. No era solo la victoria sobre mi hijo, era algo más grande. Yo había demostrado a mí mismo que no estaba condenado a ser una víctima. Podía ser el autor de mi propio destino, incluso a una edad avanzada, incluso después de tanto desgaste. Y eso, para un hombre que ya se había acostumbrado al silencio de la humillación, era un renacimiento. La semana siguiente, la fundación programó la primera visita oficial a la casa. Recibí una invitación simple, pero cargada de significado. Don Héctor, nos gustaría que estuviera presente en la inauguración oficial, sin discursos, solo para compartir este momento con nosotros. Me puse una camisa blanca, me calcé mis zapatos lustrados y emprendí el viaje hacia el lago de Pátzcuaro. El corazón me latía más rápido de lo que me gustaría admitir. Al llegar, encontré la terraza llena de gente, pero diferente de lo que imaginaba. No eran usurpadores con copas de vino, sino hombres y mujeres con miradas cansadas y esperanzadas. Veteranos, viudas, hijos que buscaban paz. Caminé por la sala y me detuve frente al sofá, el mismo que un día Valeria menospreció. Ahora, dos jóvenes conversaban allí sobre planes de estudio que la fundación ofrecería. La cocina, antes profanada por risas arrogantes, ahora servía café caliente a personas que necesitaban refugio. Era como si la casa hubiera sido purificada por su nueva función. Sentí que las lágrimas llegaban, pero esta vez no eran de dolor, eran de orgullo. Durante la pequeña ceremonia, la directora de la fundación, Teresa, me llamó a un lado y me mostró una placa discreta fijada en la entrada. Dedicado a la memoria de Lucía Herrera. Que este hogar sea descanso para quienes llevan cicatrices invisibles. Pasé la mano sobre las letras grabadas y no pude contener la emoción. Era como si Lucía hubiera dejado su firma allí, garantizando que nunca sería olvidada. Mientras la gente exploraba el espacio, me di cuenta de que Adrián había aparecido. No entró. Se quedó parado a distancia, cerca del coche, como quien lucha contra su propio orgullo. Nadie lo había invitado y yo no esperaba verlo. Pero había algo en su mirada, una mezcla de vergüenza y deseo de acercarse. Por unos minutos no se movió, solo observaba. Decidí no llamarlo. A veces, el silencio es el puente más grande que un padre puede ofrecer. Ese mismo día, al volver a casa, encontré un mensaje en el teléfono celular. Era de Adrián. Vi la placa. A mamá le habría gustado. Necesito tiempo. Lo leí varias veces, como quien no lo cree.
No era una petición de perdón, pero era la primera grieta en el muro de arrogancia que él había construido, y eso ya era mucho. Empecé a visitar la casa en horarios diferentes, siempre respetando las actividades de la fundación. Muchas veces solo caminaba hasta el lago, me sentaba en el muelle y dejaba que la brisa fría me recordara que la vida no se resume en pérdidas. Cada visita era como si Lucía estuviera allí, diciéndome que finalmente había elegido la paz. Mientras tanto, la comunidad comenzó a mirarme con otros ojos. Sacerdotes, comerciantes, vecinos, todos elogiaban el gesto. Uno de ellos incluso me dijo: «Don Héctor, usted transformó el dolor en algo que nadie olvidará. Eso es más que victoria, es un ejemplo». Esas palabras me acompañaron durante días, porque por primera vez me vi como alguien que no solo sobrevivió a la humillación, sino que también creó algo más grande que él mismo. Un sábado por la tarde recibí una llamada inesperada de Adrián. Su voz sonaba más cansada que enojada. «Papá, ¿podemos hablar? Solo nosotros dos». Dudé por unos minutos, pero acepté. Quedamos en la cafetería de una plaza en León. Cuando nos encontramos, me di cuenta de que su semblante había cambiado. El orgullo todavía estaba allí, pero parecía roto, como un cristal agrietado a punto de soltarse. Nos sentamos frente a frente, y él tardó en hablar. «Me equivoqué, papá. Creí que podía tomar lo que era tuyo solo por ser tu hijo, pero hoy entendí que no heredé solo bienes, heredé tus decisiones, y fallé». Escuché en silencio, tomando pequeños sorbos de café. No lo interrumpí. Dejé que cada palabra saliera con dificultad, y cuando finalmente levantó los ojos, respondí con calma: «Lo que hereda un hijo no son casas, Adrián, es carácter, y ese todavía puedes reconstruirlo». Él asintió en silencio, y me di cuenta de un brillo en sus ojos que me recordó al chico que un día corría por el jardín, riendo, pidiéndome que lo alzara en mis hombros. Salimos de esa cafetería sin promesas grandiosas, solo con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, nos estábamos mirando como padre e hijo. Caminamos juntos hasta el coche, en silencio, y me di cuenta de que tal vez, incluso sin decirlo, Lucía había logrado lo que siempre quiso: que Adrián aprendiera a valorar más a las personas que las posesiones. En los días siguientes a nuestro encuentro en la cafetería, sentí que algo dentro de Adrián había cambiado. No me llamaba con frecuencia, pero de vez en cuando enviaba mensajes cortos: «¿Estás bien, papá?», o «Pasé por la casa hoy». Eran pequeños, casi tímidos, pero cargados de algo que yo ya no esperaba ver: reconocimiento. No era un arrepentimiento completo, pero era el primer paso. No me ilusionaba. Sabía que las heridas como las que me causó no cicatrizan de la noche a la mañana. Pero, por primera vez, me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya no era un abismo. La fundación comenzó a incluirme en algunas actividades. Fui invitado a acompañar a grupos de veteranos en reuniones informales, solo para escuchar. Me sentaba en un rincón de la sala y escuchaba a hombres y mujeres compartir historias de pérdida, miedo, superación. Algunos habían enfrentado horrores de la guerra, otros luchaban contra el silencio de su propia mente. Y yo, un viejo viudo, me di cuenta de que mis dolores domésticos no eran menores, solo diferentes. Fue reconfortante descubrir que, de algún modo, todos buscábamos la misma cosa: dignidad. En una de esas reuniones, un exsoldado llamado Rodrigo me dijo algo que nunca olvidé: «Don Héctor, usted cree que perdió una casa, pero en realidad ganó una trinchera de respeto. A veces, el campo de batalla no es la guerra, es la familia». Me quedé en silencio, solo apretando su mano. Sus palabras resonaron en mí, porque resumían todo lo que yo venía sintiendo. El verdadero combate no era por el ladrillo o el terreno, sino por mi identidad. Mientras tanto, Adrián intentaba equilibrarse.
Supe por conocidos que Valeria ya no aparecía tanto a su lado. Los suegros, humillados, se habían mudado a otra ciudad. El castillo de superioridad que habían construido se desmoronó rápidamente, y Adrián, solo, comenzaba a entender que había perdido más que una casa. Había perdido la confianza de su propio padre. Cuando me visitó en León una noche, noté que había algo diferente en su mirada. Menos soberbia, más vulnerabilidad. Nos sentamos en la terraza, sin prisa. Él habló poco, pero lo suficiente. Papá, sé que no puedo borrar lo que hice, solo quiero que sepas que estoy intentando ser alguien mejor. Lo miré con calma y respondí, no necesitas convencerme con palabras, Adrián. Necesitas mostrarme con acciones, porque de la misma forma que un día dejé que me anularas, ahora aprendí que no acepto más eso de nadie. Él bajó los ojos, y me di cuenta de que mis palabras habían echado raíces. En cada visita al lago, veía señales de transformación. La casa ya no parecía mía, pero eso ya no me dolía. Ver a jóvenes caminando por el jardín, familias preparando comidas sencillas en la cocina, risas resonando donde antes había un silencio pesado, todo eso me hacía sentir que el hogar de Lucía estaba más vivo que nunca. Pensé muchas veces que ella habría aprobado cada detalle, desde la placa discreta hasta el sonido de niños corriendo por el patio. Una tarde me senté en el muelle de madera y me quedé observando el reflejo del sol sobre el agua. La brisa fría me trajo el recuerdo de Lucía, como tantas veces antes, pero esta vez, en lugar de dolor, sentí gratitud. Susurré, lo logramos, amor. Nunca más nos sacarán de aquí. Era una promesa diferente, no de posesión, sino de honor. La casa había dejado de ser solo un espacio físico. Se había convertido en un símbolo. Sin embargo, había algo aún más importante que yo necesitaba reconocer: mi propia transformación. Durante años fui el padre que cedía, que aceptaba humillaciones para no perder a su hijo. Descubrí tarde, pero a tiempo, que amar no significa anularse. Hoy entiendo que imponer límites es, a menudo, el mayor acto de amor, para nosotros y también para quienes nos lastiman. Adrián solo comenzó a cambiar cuando encontró una barrera infranqueable, y yo solo renací cuando decidí levantar esa barrera. Un domingo por la mañana, la fundación organizó una pequeña misa en la casa. Al final, Teresa me llamó y me dijo, «Don Héctor, queremos que sea nuestro invitado vitalicio en todos los eventos. Para nosotros, usted no solo donó una propiedad, nos enseñó que la dignidad no tiene edad». Sonreí emocionado y me di cuenta de que, incluso sin buscarla, había encontrado una nueva familia, hecha no de sangre, sino de respeto. Esa noche regresé a León con el corazón ligero. No era solo el fin de un conflicto, era el inicio de una vida en la que ya no necesitaba pedir disculpas por existir, y en el fondo, sabía que esa era la verdadera victoria que Lucía siempre quiso para mí. Algunas semanas después, recibí un mensaje inesperado de Adrián. «Papá, ¿puedo verte en el lago?» «Solo nosotros». Dudé por unos minutos, pero acepté. Llegué antes que él, y me senté en el muelle de madera, observando el agua que parecía inmóvil e infinita. Cuando Adrián llegó, noté que estaba diferente. Ropa simple, expresión cansada, pero con una sinceridad que no veía hace años. Se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos en silencio por largos minutos, solo escuchando el sonido de la brisa. «Papá», dijo finalmente, «intenté quitarte lo que no era mío. Creí que era mi derecho solo por ser tu hijo. Pero hoy entiendo que no heredé paredes ni terreno. Heredé el ejemplo de un hombre que no se dejó doblegar». Lo miré con calma, sin interrumpir. «No sé si puedo recuperar tu confianza. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo». Por primera vez, vi a mi hijo hablando como un hombre, no como alguien que exige. Respiré hondo antes de responder. «Adrián, la confianza no se pide, se construye.
Así como construí cada pared de esta casa con Lucía, tendrás que reconstruir lo que rompiste conmigo. No espero que sea rápido, pero si tus acciones son sinceras, estaré aquí. Él asintió en silencio, y me di cuenta de un brillo en sus ojos que me recordó al chico que un día corría por el patio, riendo, pidiéndome que lo subiera a mis hombros. Nos levantamos y caminamos juntos hasta la terraza. La placa con el nombre de Lucía brillaba al atardecer. Adrián pasó la mano sobre las letras grabadas y murmuró: «A mamá le habría gustado». No respondí, solo puse mi mano sobre su hombro. A veces los gestos dicen más que cualquier palabra. Fue en ese instante que me di cuenta de que, tal vez, el vínculo entre nosotros no estaba destruido, solo adormecido. Días después, acompañé la llegada de un nuevo grupo de veteranos. Vi sus miradas llenarse de esperanza al cruzar la puerta, y eso me dio la certeza de que había tomado la decisión correcta. La casa ya no era mi propiedad, pero era mi legado, y cada sonrisa que brotaba allí era como una cicatriz que se cerraba dentro de mí. Esa misma tarde, Adrián me envió un último mensaje. «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando lo merecía». Leí esas palabras con lágrimas en los ojos. No respondí de inmediato, porque entendí que, en ese momento, no era necesario. Algunos mensajes no piden una respuesta por escrito, se confirman en el silencio y en las acciones que vendrán. Una noche, me senté solo en el muelle, mirando el reflejo de la luna sobre el lago. Pensé en Lucía, en todo lo que vivimos, en las humillaciones que soporté y en la dignidad que reconquisté. Me susurré a mí mismo: «Nunca más dejaré que me quiten lo que construí con tanto amor». El viento sopló suave, como si fuera una respuesta. Regresé a casa con el corazón ligero. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me dio algo más grande: la libertad de no ser rehén de la codicia, la fuerza de elegir el silencio como arma y el coraje de honrar mi historia sin inclinarme ante nadie. Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí desde dónde me acompañas. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Hoy vivo en paz. La casa del lago ya no me pertenece, pero lleva para siempre el nombre de Lucía y el peso de nuestra historia. Adrián aún tiene un largo camino por recorrer, pero sé que planté la semilla y, sobre todo, aprendí que ningún hijo, ninguna nuera, ningún suegro puede borrar quienes somos, porque la dignidad no se dona ni se quita, se conquista, y esa la reconquisté.